Bienvenidos, bienvenidas y muy buenas tardes. Estamos ya reunidos desde la Biblioteca Central Pedro Zulem, aquí desde la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el día de hoy con un tema que realmente está en boga, un tema que tiene y genera mucha discusión. Sin embargo, no podemos dar marcha atrás. Ya las instancias de universidades en el mundo, las universidades top, lo están utilizando porque justamente, a ver, vamos a colocar nuevamente, pueden registrar su asistencia, por favor, para que se les pueda enviar también los materiales correspondientes. Mencionaba, la inteligencia artificial inició como la inteligencia en las cosas, la tecnología ya dotada en los aparatos electrónicos, cibernéticos, etcétera, y ahora la inteligencia artificial generativa, de modo particular, está presente ya en el campo de la educación. Y cuando hablamos del campo de la educación, estamos hablando de la vida universitaria y fundamentalmente en uno de los pilares que sostiene el trabajo universitario. Me refiero a la investigación científica. Entonces, no hay marcha atrás, por el contrario, debemos utilizarla, debemos utilizar la inteligencia artificial, ha evolucionado de manera significativa, el volumen de los datos científicos crece exponencialmente y justamente por ello la inteligencia artificial va a lograr acelerar y mejorar la investigación científica. Recordemos que hay un incremento del 30% en los últimos 5 años en cuanto a inversión en investigación relacionada con la inteligencia artificial y se está generando una serie de herramientas que debemos utilizarlas. Las universidades top, americanas, europeas, etcétera, etcétera, están, a ver, nos mencionan aquí, me pide que acceda a mi cuenta, no sé qué cuenta, primera vez que me solicitan eso en el Zoom. Ya, eh, ah, ¿le solicita en el Zoom o Norma Angélica se refiere al formulario? El formulario es un formulario de Google, el cual, si usted le da clic, ya va a poder. Normalmente este formulario ya funciona con una cuenta de Google. Debe ser por eso que le están solicitando su cuenta de Google. Pero vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a continuar. Ya, ok. Eh, Bien, universidades como Berkeley, universidades norteamericanas, Harvard, Stanford, Buffalo y otras, y las universidades que nosotros seguimos por lo general, que son las universidades en España, están utilizando estas herramientas, se promueven desde las bibliotecas, fíjense. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué las bibliotecas se convierten en justamente los aliados de los estudiantes, de los investigadores, en cuanto a brindar herramientas que permitan un mejor desempeño en la vida académica? Fundamentalmente, vamos a dar una mirada. La inteligencia artificial nos puede servir para el análisis de la data científica. Así es. Por ejemplo, tenemos la herramienta de la Big Data, fundamental. Procesa, analiza conjuntos enormes de datos y va ubicando
va descubriendo patrones. En el campo de la medicina y en la investigación de ella, tiene mucha utilidad. Las imágenes médicas, por ejemplo, hay un análisis para detección temprana del cáncer y mejora las tasas de precisión en un 15%. Está modelando el clima para predecir patrones meteorológicos extremos, por ejemplo, en caso del ambiente, la meteorología, etc. La Big Data se puede utilizar enormemente en el campo de la investigación científica. Vamos a empezar con ello dando a conocer los pormenores de cómo la inteligencia artificial ya se convierte en una herramienta de uso, de beneficio, de gran aliado. Lo más importante, tanto en la vida académica como en la investigación, es el manejo de la ética, ¿de acuerdo? Aquellos que utilizan la inteligencia artificial para hacer simplemente cumplimiento de los trabajos y por aquí y por allá, pues no están llegando a potenciar, no están llegando a potenciarse como investigadores, como académicos, no. Porque en última instancia, la inteligencia artificial está al servicio de la inteligencia, pues, natural, de la inteligencia humana. Entonces, esa es la razón de ser de la inteligencia artificial como ayuda, como un gran aliado ahora en estos tiempos de los avances tecnológicos. Un aprendizaje automático en la investigación, sin duda, requiere del uso de la inteligencia artificial. Y aquí debemos nosotros tener en cuenta, por ejemplo, los tipos de aprendizaje que existen de manera automática. El aprendizaje automático, el supervisado, el no supervisado y el tipo por refuerzo. Es también importante el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo de fármacos. ¿De qué manera? Va a permitir la predicción de efectividad de compuestos, las interacciones que tienen las sustancias, optimización de experimentos, va a diseñar experimentos que maximicen información, prediciendo fallos en los equipos de laboratorio, es decir, la inteligencia artificial se convierte en un gran aliado en cualquier campo de la investigación científica y eso es realmente interesante. Va a ayudar también la inteligencia artificial en el procesamiento del lenguaje. ¿Qué es esto? La lectura, la escritura, las anotaciones, las citaciones, etcétera, etcétera. La búsqueda de información, que es lo primero. Nos acelera, maximiza la velocidad para encontrar información pertinente, pero sobre todo una información que va a ser de mucha utilidad si nosotros la citamos y referenciamos. Antes se decía que la inteligencia artificial generativa no permite encontrar la autoría. No, ahora nosotros podemos tener las citaciones que se dan en diferentes documentos con autores, con PDFs, con artículos científicos y con sus referencias, incluso en los diferentes estilos de citación y referenciación. APA, Vancouver, ISO. Una primera gran ayuda que nosotros podemos encontrar aquí es en cuanto a la búsqueda de información, la extracción de información. Este procesamiento del lenguaje natural en la que está inmersa la inteligencia artificial va a ser muy fácil extraer información relevante, pertinente, sustantiva, nos va a permitir el análisis de la literatura científica que estamos nosotros buscando.
Nos podríamos tardar mucho tiempo si no utilizamos estas herramientas y que vamos luego a detallar algunas, las 5 más importantes como aliados en la tarea de investigación. Empiezo mencionando el carácter ético del uso de estas herramientas de inteligencia artificial. Los resúmenes automáticos va a permitir, desde el hecho de ser parte de un procesamiento del lenguaje natural, va a permitir la creación de resúmenes automáticos de artículos científicos. ¿De acuerdo? Aquí no me refiero al abstract. Ojo, no estoy refiriéndome al abstract, porque ustedes saben, todo artículo científico empieza con un abstract, con un resumen. No, me estoy refiriendo al resumen, es decir, a la síntesis del artículo como tal, lo más importante, lo más relevante, y en comparación con otros artículos que van en ese mismo sentido. En el campo del procesamiento del lenguaje natural, también la inteligencia artificial permite la traducción automática, superando barreras de todo tipo de lenguas. Tal es así que con un clic usted puede obtener y de manera automática, rápida y confiable la traducción de los artículos científicos, permitiendo acceder en la lengua que uno domina. Puede ser el español, el inglés, el alemán, el italiano, francés, inclusive aquellas que tienen otra sistematización alfabética. Entonces, muy importante. La inteligencia artificial también está presente en cuanto a la simulación y al modelado científico. En el campo de la química, de la ingeniería, de la biología, es muy importante ya la inteligencia artificial presente va a permitir la modelación de reacciones químicas para describir nuevos materiales, por ejemplo. Va a hacer simulaciones de sistemas biológicos complejos, cosa que no se puede dar en una realidad. Va a modelar el comportamiento de células cancerosas, por ejemplo. Va a predecir el comportamiento de estructuras bajo diferentes condiciones en el campo de la ingeniería. Entonces, es de súper ayuda y debemos ya ir conociendo cada vez más, sumergiéndonos en el campo de la inteligencia artificial como gran aliado de la investigación científica. Esto es un gran aporte también, una gran ayuda, la inteligencia artificial presente en la automatización de laboratorios. Permite mayor precisión y lo más importante, reducción de tiempo. Y ustedes saben, al reducir el tiempo, se reducen también los costos, los costes de investigación. Y va a permitir la realización de experimentos en gran escala, ¿no? Experimentos en gran escala. Entonces, ya la inteligencia artificial como aliado en la investigación permite accionar de manera mucho más rápida, precisa, en menor tiempo, mayor volumen en cuanto a la automatización de laboratorios. Y fíjense,
Casos de éxito que se tiene y que la inteligencia artificial está transformando la investigación, los tenemos ahí. Un problema que no se resolvía, pues, en casi 5 décadas en AlphaFold, con la utilización de inteligencia artificial, se ha podido ya dar con esa predicción de la estructura de proteínas, ¿no? En un problema que tenía larga data. Va a acelerar el descubrimiento de nuevos antibióticos y justamente una serie de aplicaciones en cuanto también a la búsqueda de exoplanetas en cuanto se refiere ya al mundo vinculado, por ejemplo, la NASA, si ustedes ingresan, miren, ustedes ingresan al portal de la NASA, de inmediato ellos dan cuenta de la utilización de inteligencia artificial. Lo importante aquí, esto es lo más importante, lo que hay que considerar responsablemente, ¿no? Los desafíos a los que nos enfrentamos y las consideraciones éticas que se deben tomar en cuenta. Los sesgos que sin duda están en los algoritmos de inteligencia artificial, en los datos, la transparencia, esa necesidad de transparentar los modelos de inteligencia artificial, la mayoría de ellos son de acceso libre. Lógicamente, hay algunas ya, formas en las que hay que pagar, pero mayormente son de acceso libre. Las implicaciones éticas del uso de la inteligencia artificial radican fundamentalmente aquí, por ejemplo, en el Perú, lo norma CONCITEC. Las universidades también tienen una consideración especial en cuanto a la ética y el uso de la inteligencia artificial. Lo más importante está en la idoneidad del investigador, del académico. Utilizar la inteligencia artificial que me permite acelerar mis trabajos, pero no es que yo encargo la inteligencia artificial simplemente para entregar un trabajito y no de manera irresponsable actuar de manera no ética. El futuro, sin duda, de la inteligencia artificial en la investigación va en auge. Miren, ya están dados los datos en que en los próximos 10 años hay un crecimiento vertiginoso del mercado de la inteligencia artificial, se convierte en una herramienta y mucha inversión. Lógicamente, toda inversión requiere ganancia. Entonces, esta es la clave y presente para todo, en todo lado. Más del 25% en crecimiento en las inversiones, ¿ya? Anualmente en el mercado de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial cuántica también para resolución de problemas complejos y la que todos conocemos como inteligencia artificial generativa para poder realizar el diseño de nuevos materiales en cualquier campo del conocimiento científico. Es decir, ya la inteligencia artificial se ha convertido en un gran aliado, no hay marcha atrás, tenemos que estar nosotros también eh, justamente con esto, ¿no? Las, la mayoría de universidades ya lo maneja de manera responsable.
En cuanto a la inteligencia artificial, ajá, aquí Wilson nos señala y nos dice, ¿no? En este escenario, el incremento exponencial de la inteligencia artificial y teniendo en cuenta que esta inteligencia es almacenada en algunos casos en base de datos históricos, por supuesto, ¿cuál es el rol del pensamiento crítico y el pensamiento complejo frente a la inteligencia artificial? ¿Contribuye a potenciar el pensamiento crítico? A ver, miren, el pensamiento crítico, el pensamiento superior, ¿ya? Es justamente una de las características del académico, del ser humano, en general del ser humano, y sobre todo responsabilidad de los académicos. Entonces, la inteligencia artificial va a permitir que nosotros tengamos a la mano mayor información, tengamos a la mano eh, mayor cantidad de data, resoluciones, pero ojo, el pensamiento, porque no va a ayudar al pensamiento crítico, sin duda, que es eh, un gran aliado y que va a permitir el pensamiento crítico. Ahora, lo que se tiene que generar en cuanto a ello, en la vida universitaria sobre todo, es en la tarea en las aulas universitarias. Por ejemplo, no entiendo si un docente simplemente solicita un trabajo para que se lo presente. Si no, tendríamos que ver muy bien una determinada tarea, un determinado informe, pero no es el informe en sí el que interesa, sino la opinión del estudiante, la postura. Siempre hay que acompañar esto, ¿no? Leer, escribir y hablar. No nos quedamos simplemente con el asunto de presenta un trabajo ya sea digital o en físico y ahí quedó. Sino, si no hay una lectura sistematizada de lo que la información e inteligencia artificial nos puede proporcionar, entonces de nada va a servir. Es la tarea de promover todo lo referente al pensamiento crítico, el pensamiento complejo, el pensamiento superior, desde las aulas universitarias sin duda, y yo no veo como una amenaza a la inteligencia artificial. Por el contrario, permite que el estudiante tenga a la mano mayor información y la tarea está en la discusión, la tarea está en cómo se promueve en las aulas la discusión en cuanto a lo que se refiere eh, el pensamiento crítico, la postura, la opinión, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, ¿ah? Tenemos nosotros aquí que la inteligencia artificial se convierte pues en un acicate, un catalizador. Potencia a los científicos sin duda. Imagínense ustedes qué sería la mayoría de científicos sin la inteligencia artificial. Ya ahora está presente en los más grandes laboratorios, en las más grandes firmas de investigación. La exploración y la responsabilidad. Miren, la gran tarea es justamente usar la inteligencia artificial de manera responsable, de forma ética, ¿verdad? Eso es lo más importante. Vamos a continuación, cómo es que también ya la inteligencia artificial puede ser de gran ayuda cuando uno realiza una investigación para lograr una tesis, por ejemplo, ¿no? Para concretar tu tesis de pregrado, de posgrado, etc. ¿Es válida la ayuda de la inteligencia artificial? Ya hemos visto ahí de manera responsable, de manera ética, ¿por qué no? Usted no le va a encargar
a la inteligencia artificial a hacer su tesis. La tesis es primero un proyecto y luego un informe de investigación que ya sea un investigador o un equipo de investigadores realiza. Entonces, ellos son, o el tesista, en este caso, es el responsable de llevar a cabo esa investigación que terminará con un informe. Entonces, lo que va a permitir la inteligencia artificial es ahorro de tiempo, sobre todo el ahorro de tiempo. Antes se tenían que ir a la... ¿Se imaginan ustedes, hace muchos años atrás, no se había digitalizado, no había ni siquiera los repositorios, ¿de acuerdo? No estaban los motores de búsqueda y todo ello, y se tenía uno que ir a las bibliotecas y alzar las, los libros, las impresiones que se tenían de tesis anteriores. Imagínense cuando uno buscaba información de otros países. Pero ahora, con el uso de la inteligencia artificial y de las tecnologías de las comunicaciones, hay una gran ayuda, una reducción del 40% en la revisión bibliográfica, de inmediato. Luego vamos a dar a conocer algunas herramientas puntuales y cómo éstas se pueden utilizar de manera responsable y con ética en la investigación. ¿Mejora la calidad? Por supuesto que mejora la calidad. Incluso ahora se está ya pensando y se ha iniciado una ingeniería más. ¿Ya? Hay universidades que están apuntando a la propuesta de una nueva ingeniería, otros ya están en desarrollo, que justamente es la ingeniería de prompt. La ingeniería de prompt, cómo desarrollar esa conexión que tiene el investigador, el académico, cualquier persona, cuando va a hacer indicaciones, cuando va a realizar el pedido para que la inteligencia artificial pueda servirle y ayudarle en la búsqueda, por ejemplo, de información. Entonces, identifica patrones sin duda. Manualmente sería muy difícil detectar patrones, tendencias en las investigaciones entre revistas. Con la inteligencia artificial, usted coloca simplemente una preguntita y le va a salir una serie de artículos científicos en las que están los articulistas mencionando lo mismo y con sus citaciones y sus referenciaciones. La automatización de tareas repetitivas como el formateo de citas bibliográficas, uno ya lo sabe, eso está presente desde hace mucho tiempo, lo tienen la mayoría en Mendeley, Sotero, etcétera, que permite simplemente con un clic cambiar estilos de citaciones que antes requerían pues un tiempo pues, bastante, digamos, prudencial para poder hacer ese trabajo de manera manual. La primera herramienta que te mostramos aquí es esta, el Site AI. Miren acá. ¿Qué es? Esta es una plataforma que nos ayuda a descubrir y a evaluar citas científicas mediante el uso de la inteligencia artificial avanzada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí. Buscamos un artículo sobre cambio climático y analiza cómo otros estudios lo citan. Uno conoce ahí, ¿no? Dice, busca un artículo sobre cambio climático y haga el análisis de cómo otros estudios citan ese artículo. Y de manera inmediata, en segundos, van a aparecer esos, esas respuestas, esas ayudas
que tenemos a través de esta primera herramienta que estamos mostrando. Ustedes pueden colocar en Google y van a ir justamente a esa página para que ya lo conozcan, para que puedan navegar. Eh, es gratuito en algún momento, pero tiene también para algunas herramientas pago. Muestra el contexto de la cita, es decir, antes no se podía saber de dónde extraía, ahora sí. Evalúa la fiabilidad de un artículo y detecta retracciones y correcciones. Esto es importantísimo. Esto es una primera. Muy buenas noches. Esta es una primera herramienta que estamos dando a conocer aquí. Ojo, por ejemplo, la mayoría de universidades lo tiene ya como un aliado desde sus plataformas web de sus bibliotecas. Ahí lo tenemos. Miren, hay una prueba gratuita que se puede hacer, también hay pago, ¿no? Entonces hay una serie de beneficios que podemos nosotros encontrar aquí utilizando esta herramienta de inteligencia artificial. Mire lo que permite. Encontrar información buscando en una combinación de metadatos, como títulos y resúmenes, así como declaraciones de citas que indexamos del texto completo de los artículos de investigación. Permite crear y administrar colecciones de artículos de interés desde una lista manual, una revisión sistemática o una búsqueda, y obtener información agregada, notificaciones y más. Es decir, es una herramienta de gran ayuda. También permite, miren, evaluar de qué manera el investigador y sus coautores, sus aliados, utilizaron las referencias del manuscrito para asegurarse de citar correctamente referencias de alta calidad. También eso es, ¿no? Siempre con el uso de la citación adecuada y la referencia correspondiente. Explorar los paneles de revistas prediseñados para encontrar sus publicaciones, sus principales autores, comparar clasificaciones anuales del índice, site en áreas temáticas y más. Es decir, una herramienta completa que si no lo hemos tomado, todavía estamos ya para poder hurgar, para poder entrar a tallar. Lógicamente, lo primero que se solicita es ingresar en idioma, pues inglés, pero también puede traducirse al español, ¿no? Esta segunda herramienta, seguro que muy conocida por ustedes, el ICIT. El ICIT es una herramienta que lo tenemos como, como gran aliado en universidades como Stanford, Berkeley, la Universidad, por ejemplo, de Salamanca, muchas universidades que ya tienen como gran aliado para sus estudiantes, para los profesores, esta herramienta. ¿Qué permite? Resúmenes automáticos. Va a permitir resumir artículos y extraer información relevante de manera automática. Identifica argumentos, genera tablas comparativas de estudios para facilitar el análisis. Nos va a permitir hacer comparaciones, ¿ya?, de estudios que se realizan en un tópico, en un tema que es materia de investigación nuestra. Por ejemplo, aquí, ¿no? Colocamos solamente, pedimos tratamientos para la depresión y va a generarse un resumen de los principales, ¿no? De los principales artículos científicos de los últimos años y vamos a tener nosotros una eh, información totalmente ágil. Ya no estamos en esto de que no sé dónde buscar, no encuentro, entro aquí, entro en este repositorio, no lo ubico,
etcétera. Ya esto lo hace de manera automática. Y si nosotros nos vamos de frente a hurgar en Elicit, vamos a encontrar que es una herramienta para la búsqueda de información que lógicamente a través de su plataforma web utiliza inteligencia artificial y va a mostrar información clave sobre documentos que uno puede estar buscando. A ver, funciones más destacadas del ICIT que benefician a un investigador en la búsqueda de información científica. Por ejemplo, resume conclusiones. Proporciona resúmenes de conclusiones de documentos específicos, lo que facilita la obtención de información clave. Ojo, no es como cualquier inteligencia artificial en la que uno no sabe de dónde se ha generado esa información. No, aquí aparece autor, ¿de acuerdo? Fuente, documento en PDF, referencia y existe una comparación a la cual uno puede acceder. Entonces, resume conclusiones de documentos que uno está buscando. Genera documentos. Es decir, crea documentos basados en palabras clave. Uno coloca las palabras clave y te va a generar documentos, ¿no? Te va a crear una serie de documentos útiles para tener una visión general del tema. Por ejemplo, usted coloca ahí, vamos, amnesia. Y uno dice, ¿qué? Simplemente con el hecho de colocar esta palabra clave, el ICIT va a generar documentos, te va a generar documentos sobre este tópico. Y el investigador tendrá una visión general de un tema. Sabido es que cuando usted está haciendo su proyecto de investigación, lo primero que tiene que hacer es leer artículos que se refieran al tema que está investigando o que va a investigar. Otro de los beneficios es que podemos exportar y descargar documentos, ya que se encuentran en la plataforma. No es solamente, podemos exportarlos. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos descargar, que podemos enviar ya todos los documentos que se encuentran en la plataforma. Resumir puntos clave. Resume los aspectos más relevantes de los documentos, lo que ahorra tiempo en la revisión completa. Usted no tiene que leer todo el artículo, ya te resume los aspectos más relevantes. Ahora, muchas veces está el temor y este facilismo me permite que yo tenga un pensamiento más desarrollado y esto me bestializa. ¿Qué es lo que sucede? No. En última instancia, toda la documentación que uno encuentra, toda la información, el investigador tiene que procesarla, el investigador tiene que hacer la suya, el investigador tiene que compararla, el investigador tiene que ser crítico, el investigador tiene que dar su opinión. Entonces, yo no sé por qué hay tanto miedo. Entonces aquí, miren, lo que permite el ICIT, explorar literatura científica y ahí está, ¿no? Find papers para encontrar los artículos, esa es la opción para la búsqueda de artículos científicos y de inmediato, por ejemplo, usted hace una pregunta para la búsqueda de información. ¿Cómo la tecnología está impactando la educación y el aprendizaje? Y comienza a generarse, ¿ya? Va encontrando artículos que están relacionados en esa temática de inmediato y con una base de datos enorme, ¿ya? Lista de conceptos y todos estos datos extraídos de PDFs también vamos a tener el acceso correspondiente. Fíjense, número 2, resúmenes relevantes y obtención de información clave con listados claros. Ahí tenemos nosotros la pregunta que ha formulado, la pregunta que fue formulada el usuario, cómo la tecnología está impactando la educación y el aprendizaje, y ahí tenemos, miren, la respuesta final.
Opción que proporcione un resumen de los documentos más relevantes relacionados a la pregunta y que va a facilitar, miren, la obtención de información. Si nos damos cuenta allí, hay 4 artículos, ¿ya? Y justamente se tienen, miren, tenemos ahí, está la opción para copiar, pero tenemos ahí Galván 2020, se está citando a Trachtenberg, a León Trachtenberg y a Martínez, es decir, tenemos aquí de gran ayuda ya los resúmenes que uno tanto busca y que puede, pues también, por supuesto, ahondar más en esos documentos. Importantísimo esto. El ICIT tiene acceso a Scopus, a Web of Science, a muchas otras, a otros repositorios grandes de revistas, ¿ya? Y no está solamente con no trabaja con Scholar Google, no. Tiene una base de datos enorme. Incluso, sí, esos artículos que uno no lo encuentra porque son de uso restringido, aparecen aquí, van a aparecer. Fíjense acá, y ahí está. Tenemos resultado número 1, impacto de la tecnología en la educación, una evolución en la acción del proceso de enseñanza-aprendizaje, y ahí tenemos, ¿no? El DOI de inmediato. Y ha hecho un resumen. El estudiante debe adaptarse y saber la responsabilidad que tiene en su aprendizaje. Otro acá, el impacto de la tecnología en educación, una evolución de acción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí está Galván, Altamirano Galván, Sandra Guadalupe y, lógicamente, también su resumen. Es decir, nos va a ser de mucha, mucha ayuda. Otra herramienta es el que estamos presentando aquí como la tercera herramienta, que va a permitir visualización de red de citas de un artículo clave de inmediato. Va a poder encontrar y descubrir artículos similares y autores de gran importancia y va a facilitarte la creación de bibliotecas, es decir, puedes crear tu propia biblioteca y te va a estar siempre dando noticias de publicaciones nuevas que van apareciendo. Este es el Research Rabbit, también es sumamente importante. Miren aquí, trabaja de manera automática, facilitándote los papers. Visualizas una serie de documentos, todos los documentos. Ingresen ustedes a cada una de estas herramientas y vayan pues auscultando, vayan haciéndose, familiarizándose con el uso de estas herramientas de inteligencia artificial para la investigación, sobre todo para encontrar información. Red de autores, miren, también ahí hay una red de autores que permite ver cómo de un determinado tópico, de un determinado tema, encontramos una serie de autores ahí. Puedes compartir estas, ¿ya? Colecciones que tienes, también las puedes compartir, ¿ya? Creando tu propia biblioteca. Herramienta número 4. Herramienta número 4, Consensus, también muy utilizado ya en una serie de universidades a nivel mundial. Vas a encontrar, se llama Consensus justamente porque va a permitirte
hallar cómo se ha consensuado sobre un tema específico con inteligencia artificial. Va a proporcionarte citas directas de los estudios que respaldan las afirmaciones. De lo que se está mencionando, vas a encontrar citaciones directas. Por eso ahí tenemos el comillado, ¿no? Entonces, te va a permitir también filtrar resultados por tipos de estudio. Por ejemplo, ahí uno coloca una preguntita, ¿es efectivo el ayuno intermitente? Y vas a obtener un resumen del consenso científico. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice la comunidad científica sobre el ayuno intermitente? ¿Cuál es el consenso científico? Esto es interesantísimo. Sobre todo, por ejemplo, cuando estás haciendo la investigación y vas a apoyar tu tema, encuentras quiénes están en esta línea, quiénes están en otra. Motor de búsqueda con inteligencia artificial para extraer hallazgo de investigación científica, ¿ya? Busca solo en fuentes revisadas por pares, ojo, y ofrecer resultados basados en evidencia científica. Aquí no hay así cualquier documentito, no. Todo, todo artículo que se encuentra aquí a través de consensus ha pasado por revisión de pares ciegos. Lee documentos, proporciona información precisa en diversos temas, se convierte pues en una herramienta valiosa en la búsqueda de datos, ya respaldados por la mejor evidencia disponible. Tiene versión gratuita, como todos, y versión de pago, ¿no? Principales funciones de Consensus que podría beneficiar a un investigador en la búsqueda de la información científica: búsqueda de información, realiza búsquedas detalladas, acceso a citas influyentes, explora citas destacadas y referencias clave, análisis de documentos, lee y analiza documentos científicos, facilitando la extracción de información relevante. Obtención de respuestas directas, entrega respuestas directas a través de la plataforma, optimizando la eficiencia y la obtención de información precisa. Exploración de temas variados. Proporciona información basada en investigación científica sobre una amplia gama de temas: salud, tecnología, economía, finanzas, derecho, etcétera, etcétera. Y la exclusión de publicidad, eso que tanto fastidia, ¿no? Aquí no muestra publicidad, garantizando que los resultados están centrados en la evidencia científica en lugar de incentivos publicitarios. Y ahí tenemos el performance de consenso. Miren, el performance de consensus. Lo tenemos. Página principal para realizar consultas científicas. Hacer una pregunta, obtenga conclusiones de trabajo de investigación. Por ejemplo, allí, ¿no? ¿Cuáles son los principales procesos implicados en el aprendizaje? Y de inmediato, ¿de acuerdo? Entonces, uno plantea una pregunta y de inmediato obtiene conclusiones de trabajo de investigación realizadas. También va a permitir la visualización instantánea del panorama de evidencia a través de la herramienta Consensus Meter, ¿no? Allí. ¿Puede, miren la pregunta, ¿puede la atención plena ayudar a dormir? Y ahí tenemos nosotros, ¿no?, la medida de consenso que permite ver el panorama de la evidencia con un solo clic, ¿no?, a un tipo específico de pregunta. Y ahí tenemos, mírenme, ¿no? Sugieren, ahí está, ¿ven? El 53% sí, probablemente 35% y no ayudan a dormir el 12%. Fíjense, tiene un medidor de consenso, de ahí el nombre de consensus. Entonces, tenemos nosotros esa información, ya que más de la mitad sí llega a un consenso que mejora la calidad incluso del sueño. Entonces,
La función de resumen va a sintetizar los 5 a 10 resultados principales encontrados. Es sin duda una herramienta de gran ayuda. Acceso claro y sencillo a la popularidad del artículo. A ver, y ahí podemos ver, ¿no? Altamente citado de un artículo que se encuentra entre el 5% de los artículos más citados en la base de datos. ¿Ya? Entonces usted hace clic en altamente citado, se presenta al igual en la mayoría de funciones, un cuadro explicativo aclaratorio que permite una comprensión sencilla y clara del contenido. Ojo, tener muchas citas no significa necesariamente que el hallazgo sea más válido, ¿no? Pero es un indicador de la influencia de un artículo. Y ahí tenemos. Resumen, impulsado por inteligencia artificial. Ofrece sin duda una excelente alternativa mediante la opción resumen del estudio y va a proporcionar una visión general de la evidencia en un formato conciso y fácil de leer. Fíjense ahí ustedes, ¿no? Colocan el título simplemente allí, una evaluación controlada del movimiento pasivo continuo en pacientes sometidos a artroplastía total de rodilla o artroplastia total de rodilla y tienen ustedes ahí, miren, el resumen del estudio. Pueden citarlo, pueden compartirlo y de inmediato, ¿ve? La población, pacientes con osteoartritis terminal, etcétera, etcétera. Tamaño de la muestra, 102 pacientes. Los métodos, el ensayo aleatorio, controlado, simple ciego. Y los resultados que se han encontrado. Fíjense ustedes cómo puede de inmediato de un artículo mostrarte lo más relevante a manera de resumen. Entonces, eso con un clic, imagínate, ¿de acuerdo? Esto no quiere decir, pues, ojo, esto no quiere decir que tú con esto ya encontraste la divina, no. Esto te da un panorama inicial y si tú, como investigador, consideras que este artículo es importante para tu investigación, entonces hurgas en el artículo científico. Pero te va dando, y tú dices aquí nomás, eso esto no lo voy a considerar. Este sí, este artículo sí, este artículo no. Entonces te va a permitir tener de inmediato, ya no vas a estar leyendo todo el artículo. Muy importante. Y lo que tenemos también como herramienta 5 ya utilizada en muchas universidades, el Semantic Scholar, ¿no? Plataforma educativa gratuita, es líder de investigación, utiliza inteligencia artificial, búsquedas contextuales, interconexiones entre estudios, cómo va evolucionando las ideas a través del reconocimiento de las citas y referencias que se hacen a los documentos. Y aquí te va a ofrecer una serie también de ventajas en la búsqueda de información para la investigación científica. Refinamiento de búsquedas avanzadas. Obtiene resultados más precisos mediante funciones avanzadas de búsqueda tales como booleanos, filtros temporales, análisis de redes académicas, tendencias y temas emergentes para explorar recomendaciones, descubrir nuevos trabajos relacionados con tus intereses y la colaboración e interacción. Es posible a través del Semantic Scholar participar en discusiones académicas, compartir estas contribuciones, colaborar con otros investigadores a través de comentarios, grupos de discusión que te va a permitir, ¿ok? Y cómo potencia la investigación académica a través de esta funcionalidad, te va a permitir explorar investigaciones relevantes. Con solo un clic en una cita específica de un artículo, puedes acceder a los trabajos del autor citado. Miren, de inmediato. Puedes identificar conexiones conceptuales
Rastrear la influencia de trabajos previos. Relevancia histórica de un artículo, analizar cómo ha sido citado a lo largo del tiempo. El descubrimiento de investigadores relevantes. Es posible identificar al seguir la cita de trabajos claves para tu campo de investigación. Y por supuesto, configurar alertas personalizadas sobre las nuevas citas que permiten recibir notificaciones sobre nuevas citas en tus áreas de interés. Tú estás trabajando un tema y de inmediato ya recibes notificaciones que hay nuevos aportes. ¿De acuerdo? Entonces va a decir, ¿sabe qué? Hay nuevas citas que están en la línea del trabajo que estás realizando. Esto es de gran ayuda. Ahí lo tenemos. Miren, de esa manera, educación emocional y bienestar por una práctica científicamente fundamentada. Ahí está el artículo. Accedes al resumen, a las citas, a las referencias. Miren, ahí tienes tú las citas, el PDF y todo lo demás. Interacción y citas influyentes permite visualizar, interactuar directamente con el contenido desde la plataforma y permite acceder a las referencias, miren, dentro de un artículo que han tenido un impacto significativo en la investigación. ¿Qué más aquí? Fíjense, tú preguntas ahí el documento, ¿qué métodos se utilizan? Y la respuesta sale de manera inmediata. Para implementar la educación emocional de manera eficiente se requiere fundamentar el programa en un marco teórico sólido, investigaciones científicas, de trabajar de forma secuencial a lo largo de varios años, utilizando una pedagogía activa, vivencial, contextualizar la educación emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene la respuesta. Ofrece a los investigadores una ventaja única al facilitar la obtención de respuestas directas de los documentos. No lo inventa la inteligencia artificial, lo extrae del artículo. ¿De acuerdo? Ahí no es que no, no sé de dónde lo ha sacado, no, no, no. Esto está respondiendo en base al documento que ha sido, en este caso, puesto en observación. Acceso directo a las publicaciones de los artículos que citaron o referenciaron la investigación. Si hay estudios que citaron y han referenciado a la investigación que tú tienes a la mano, vas a tener justamente cuántas citas se han hecho y las referencias que puedas tener. No vas a tener acceso a todo ello. Entonces, es de gran, gran ayuda. Muy bien, queridos amigos, esto sin duda es el ABC, simplemente los primeros pasitos, y a veces no hemos tenido tiempo para jugar en ello, todavía seguimos en lo tradicional. Cuesta un poco, recordemos nosotros, siempre hay que considerar éticamente el uso de la inteligencia artificial en investigación. Por ende está la ética. No es que yo, me decía profesor, lo han parafraseado con inteligencia artificial. Ese investigador no sirve, pues, no sirve. Cuando va a sustentar, imagínense, sesgos en los algoritmos y los datos, la transparencia, la privacidad, la protección de datos personales y la responsabilidad por los resultados que genera la inteligencia artificial. En última instancia, la inteligencia artificial al servicio de la inteligencia humana. Bien, a manera de conclusión, queridos amigos, estamos llegando a la parte final de la ponencia del día de hoy. El futuro de la investigación con inteligencia artificial. ¿Se debe potenciar la investigación académica con inteligencia artificial? Por supuesto. Utilizar la inteligencia artificial de manera ética y responsable al mismo tiempo, por supuesto, el 100%.
hay que explorar con herramientas de inteligencia artificial mencionadas. Miren, muchas veces se toma en cuenta y no estamos hurgando, no estamos explorando, ¿de acuerdo? Nos cuesta un tanto. Es de gran ayuda, sin duda que es de gran ayuda. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, queridos amigos, a todos quienes desde su intervención a través del chat han contribuido al desarrollo. Richard, no hay constancia de participación, pues son talleres, ¿no? Cuando se realicen algunos talleres prolongados, unos cursos, vamos a solicitar que la biblioteca otorgue alguna certificación. Por mi parte, nos encontraremos en una próxima reunión. A ver, les voy avisando, tenemos nosotros un último encuentro ya para finalizar este mes. A ver, aquí está. El día lunes, último día de marzo, el lunes 31, tenemos APA y Vancouver en la escritura científica con casos prácticos. APA y Vancouver. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, amigos.